Para crear una tabla de distribución de frecuencia, lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor de n. En nuestro caso, el valor de n está identificado por 198. Tenemos que encontrar el valor máximo y tenemos que encontrar el valor mínimo. Hoy lo que necesitamos para poder continuar con la creación de la tabla de frecuencia es encontrar el valor de k. El valor de k lo encontramos a través de la fórmula de k igual a 1 más 3.32 logaritmo de n. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el logaritmo de n. Para eso nos vamos a las funciones, buscamos las funciones en la categoría matemáticas y buscamos la función log. En nuestro caso, log base 10. Seleccionamos el valor de n y con el valor de n seleccionado tenemos nuestro valor de logaritmo. Ese valor de logaritmo, con una fórmula, seleccionamos el logaritmo que hemos encontrado y lo multiplicamos por 3.32. El resultado de multiplicar por 3.32 en otra fórmula le sumamos el valor de 1. Con ese valor que nos está dando k de 8.62 nos está diciendo que el valor de k puede ser 8 o puede ser 9. En nuestro caso lo vamos a dejar con el valor de 8. Ese sería nuestro valor de k. Recuerden que 8.62 me dice que puede ser 8 o puede ser 9. Esa decisión yo la tomo a la hora de hacer mi selección. El valor de IC. El valor de IC sería la siguiente fórmula, en la que tendríamos el valor máximo menos el valor mínimo, y eso lo tendríamos que dividir entre el valor de k. El resultado me da 8.3. 8.3 ¿qué significa? Que el valor de IC podría ser 8 o podría ser 9. Nosotros vamos a tomar el valor de 9. Dejándolo en el valor de 9 tenemos ya nuestro valor de k y nuestro valor de IC. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos las clases. Y para las clases me dice que el valor de número de clases que voy a tener es de 8. Entonces voy a identificar las 8 clases que yo voy a crear. Y ahí tendríamos las 8 clases, en las cuales tendríamos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Tendríamos el valor de LI y mi valor de LS. Vamos a correr un poco acá los valores de las clases para que nos queden ordenadas mejor. Bien, ahí los tenemos. Entonces tenemos el valor de LI, tendríamos que comenzar con el valor mínimo. El valor mínimo es 12. Luego crearíamos la fórmula para el límite superior, en la que tendríamos que sería igual al límite inferior más el intervalo de clase, cerramos paréntesis, y a ese valor del límite inferior más el intervalo de clase le restamos 1 para que nos dé la posición real del valor que andamos buscando. Una vez tenemos la fórmula, tenemos que recordar que ese es un valor relativo. Tenemos que convertirlo a un valor absoluto, el valor de IC, y para eso le agregamos el símbolo de dólar antes de la fila y antes de la columna. Con eso tendríamos ya asegurada la fórmula. Y en el caso de LI, la fórmula sería la siguiente. Tendríamos que sumar el valor de LS más el valor de 1. Y con eso tendríamos el valor de LI. Al tener ya establecidos esos valores, solo copiamos la fórmula hasta la clase número 8. Lo mismo con el límite superior, copiamos hasta la clase número 8. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿El valor mínimo 12 está incluido en la primera clase? ¿Entre 12 y 20? Sí, está incluido. ¿El valor máximo 79 está incluido en la última clase? Sí, está incluido entre 75 y 88. Con eso ya tenemos establecido nuestras clases para la tabla de distribución de frecuencia. Ahora lo que necesitamos es crear la tabla y lo vamos a hacer de manera automática. Nos vamos a la ficha de datos. En la ficha de datos tenemos que tener la opción de análisis de datos. Si no tenemos la opción de análisis de datos, entonces nos vamos a configurarla a archivo, nos vamos a opciones. En opciones tenemos la opción complementos. En complementos nos aparece complementos de Excel, el botón ir, y aparece esta ventana.
tienen que estar seleccionados herramientas para análisis y herramientas para análisis Visual Basic. Le damos a aceptar y nos tiene que aparecer la opción de análisis de datos. Al tener la opción de análisis de datos, en ese momento nosotros la activamos y buscamos la opción de histograma. Con histograma le damos a aceptar y nos pide cuál es nuestro rango de entrada. El rango de entrada van a ser todos los datos que me han dado, en este caso los 198 datos tomando en cuenta la etiqueta. Marcamos todos los datos, no importa la cantidad de datos que me den, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Luego en el rango de clases tengo que seleccionar únicamente el límite superior para que me genere cuáles son las clases que estoy utilizando. Le digo que sí utilice los rótulos y voy a crear una hoja nueva. Le doy a aceptar y cuando le doy a aceptar me da automáticamente la ubicación de toda la frecuencia absoluta para cada una de las clases. Para comprobarlo nos vamos a la ficha de inicio, buscamos la opción autosuma y le damos enter. Dice que el valor es de 198. Es exactamente el mismo valor que tenemos acá con el valor de n, 198, y eso es lo que me genera en mi tabla de frecuencia. Quiere decir que estamos bien. Ahora lo que hacemos es insertar el límite inferior. Vamos a insertar una columna para poder copiar acá el límite inferior y dejarlo juntos todos los elementos del límite inferior, límite superior y tener la clase completa. Entonces de esta manera lo que estamos haciendo es tratando de completar la clase y tener toda la tabla de distribución de frecuencia. Acá tengo únicamente la frecuencia absoluta. Con esta frecuencia absoluta yo puedo seguir trabajando y poder hacer los siguientes cálculos. Por ejemplo, para calcular la media aritmética, lo que tendría que hacer es encontrar a partir de la frecuencia absoluta el valor del punto medio. Con el punto medio, la fórmula es límite inferior más límite superior dividido entre 2. Hago la fórmula en la que digo que el límite inferior más el límite superior, y eso lo voy a dividir entre 2. Con eso yo obtengo mi punto medio, y con ese valor de punto medio lo copio para todas las clases. Ahí está todo ubicado. La fórmula de la media aritmética es la frecuencia absoluta por el punto medio de cada una de las clases. Quiere decir que necesito otra fórmula en la que tengo que multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio. Eso significa que vamos a generar la multiplicación de la frecuencia absoluta, lo vamos a multiplicar por el punto medio, y eso me va a dar el resultado de la frecuencia por el punto medio de todas las clases. Una vez teniendo la multiplicación de la frecuencia absoluta por el punto medio, hago la sumatoria. Me voy nuevamente a inicio, sumatoria, le doy enter y ahí tengo el valor específico de la media. Entonces quiere decir que para conocer la media aritmética, lo que tengo que hacer únicamente es hacer la siguiente fórmula, en la que digo que la sumatoria de la frecuencia absoluta por el punto medio, que es esto, lo tengo que dividir entre el valor de n, que sería 198, y eso me da 37.09. Ese sería el valor de la media aritmética a partir de la frecuencia que estoy utilizando. El valor de 37.09 está ubicado en esta clase, que sería la tercera. Quiere decir que en esa clase tenemos ubicada nuestra media aritmética. Bien, este es un recordatorio para crear las tablas de frecuencia utilizando fórmulas y obteniendo la media aritmética.